Buenos días, hermanos. Gracias al Señor que estamos acá para compartir la palabra el día de hoy. Y la palabra que quería usar esta enseñanza es que para no ser confundidos, nosotros tenemos que mirar a la fuente, que es mirar a Cristo. Y eso va un poco en contra de lo que nosotros en nuestro vivir aprendemos. De hecho, cuando somos niños comenzamos a construir modelos o construir ejemplos en nuestra vida. Todo comienza en casa. Normalmente el primer ejemplo de un niño o de una niña puede ser su padre o puede ser su madre. Yo, por ejemplo, me acuerdo que de niño yo me crié sin padre. Y como niño busqué dentro de las personas que estaban cerca mío un ejemplo a seguir, alguien que yo podría mirar, alguien que yo podría admirar. En este caso fue el papá de un amigo, que era un vecino, él vivía a 4 casas de mi casa, y siempre me invitaba a almorzar y siempre pasábamos tiempo juntos, y yo realmente lo admiraba. Él era una persona muy culta, era un empresario, se había hecho muy desde abajo, con mucho trabajo, y la verdad que yo lo comencé a frecuentar de niño y lo comencé a admirar. Y de alguna manera, ciertamente él se convirtió en un modelo a seguir, ¿no? Así como, por ejemplo, en mi casa, mi hijo en sus primeros años me tenía a mí como un modelo a seguir y él de alguna manera me miraba, me admiraba y me imitaba, y eso está bien. Eh, pero así como yo con este vecino o así como mi hijo conmigo, teníamos algo en común, que era que pasábamos tiempo juntos, que teníamos intereses comunes, que teníamos aficiones comunes. Luego uno pasa a la adolescencia y comienzas a ver a otras personas a tu alrededor, de repente en el colegio, eventualmente en la universidad, al más popular, y comienzas a mirar otros modelos. Eh, o incluso el mundo comienza a mirar modelos como estrellas de cine o estrellas de rock. Y todos esos modelos que tú a lo largo de tu infancia y tu adolescencia has venido viendo, de alguna manera tienen algo en común. Todos ellos tienen algo en común, que es el error, la falta, el pecado. Todas estas personas en algún momento de nuestra vida nos van a fallar. Por ende, siempre vamos a estar expuestos a ser decepcionados. ¿Alguna vez te han decepcionado, hermano? A mí sí. ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes dolido? ¿Te sientes defraudado? ¿Te sientes triste? Pero muchas veces incluso te puedes sentir hasta molesto con esta persona. Y luego vienes acá a la iglesia y comienzas a ver ejemplos en la palabra, que son buenos ejemplos, pero que la verdad, como cualquier ser humano, también pecaron. Así tenemos el ejemplo del rey David. ¿Un ejemplo a seguir? Sí, en muchas cosas, pero también en algunas no. El rey David, un hombre de gran fortaleza y valor, así como lo demostró cuando peleó contra el gigante Goliat. Él un pequeño, con una sola piedra, y demostró su valor. ¿Por qué? Porque el Señor estaba con él. Pero también fue un hombre que se controló, demostró control y respeto al deseo de Dios cuando no tocó a Saúl, cuando pudo atacarlo. Tuvo grandes hazañas militares y buscó siempre o casi siempre la dirección de Dios. En 1 Samuel 13:14, cuando Samuel le dice a Saúl, le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre tu pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó.
Entonces, ¿qué le dice Jehová a Saúl, el anterior rey, el que estuvo antes de David? Que le iba a entregar el reino a David, porque él no había guardado lo que Jehová le había mandado. La Biblia nos dice que David tenía un corazón conforme a Dios, o el mismo corazón de Dios. Quiere decir que tenía una armonía con él, con los mismos intereses. La palabra incluso lo ratifica en el Nuevo Testamento, en Hechos 13:22. Dice, quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Qué hermoso que Dios pueda referirse a ti como que tienes un corazón conforme a Él. Pero miren qué importante, quien hará todo lo que yo quiero. Y esa es la importancia que le da Dios a la obediencia. Pero después, en algún momento de la vida de David, y de hecho uno de los momentos más tristes, David peca. David falla, como cualquier hombre. La historia en 2 de Samuel 11:1 nos dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. David, en vez de guiar a su ejército, como lo había hecho antes, esta vez él decidió quedarse. Él no le consultó a Dios si ir o no a esa batalla. Y se quedó en Jerusalén. Se quedó en esa comodidad. En esa época de guerra, normalmente los hombres iban a la guerra. ¿Y quiénes quedaban en las ciudades? Predominantemente quedaban niños y mujeres. Por eso la historia sigue en 2 de Samuel 11, del 2 al 4. Dice, y sucedió un día que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y acá hay dos cosas importantes que rescatar. Primero, que David había estado descansando y estaba paseándose por ahí. Y eso nos tiene que dejar una enseñanza. Y la enseñanza es que el ocio, el tiempo no bien utilizado, es muchas veces el momento donde puede gestarse el pecado. Y esa es una enseñanza, hermano. Si tú quieres alejarte del pecado, mantente activo. Trabaja, estudia, congrégate, lee la palabra. Siempre mantén tu tiempo en actividad. No tengas muchos tiempos de ocio, porque son esos tiempos de ocio lo que el enemigo usa para ponerte las tentaciones. Y otra cosa bien importante, dice que David vio a esa mujer que era Betsabé. Y generalmente la mayoría de los pecados entran por la vista. Tú primero ves, anhelas y de ahí pecas. La historia continúa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ella era una mujer casada y David usó su poder, usó su condición de rey para estar con ella. Y después, ahí no acaba la historia,
porque ese pecado es terrible. ¿Qué es lo que pasa? Cuando uno comete un pecado, viene pecado tras pecado tras pecado. Y muchas veces es muy difícil parar la situación pecaminosa, llamémoslo así. David envió al esposo de Betsabé, a Urías, al frente de la batalla para que él muriera. Y murió. Entonces tenemos una historia de adulterio, de engaño e incluso de asesinato. Un hombre que podríamos decir que tenía un corazón conforme a Dios, miren cómo pecó. David había menospreciado a Dios y su palabra, pero David se arrepintió de sus pecados y recibió el perdón, pero Dios no eliminó las consecuencias de su pecado. Yo quería leer el Salmo 51, el versículo 3 y 4, que dice, y es el Salmo de David, dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra. Y en el versículo 10 y 11 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí, y no me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y en el 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no desperdiciarás tú, oh Dios. Qué hermoso este arrepentimiento sincero de David por todos sus pecados. Pero David era un hombre, como tú y como yo, y había pecado gracias a sus propias decisiones. Y la caída no era de la noche a la mañana. Tú no pecas de la noche a la mañana. Esto es un proceso degenerativo. En Primera de Reyes 8:46, la palabra nos dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no peque, y si estuvieras aireado contra ellos y los entregares delante del enemigo para que los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca. No hay hombre que no peque, ni uno solo. Todos pecan, nadie está libre. Yo soy el primero, hermanos. Soy un pecador y lo reconozco. Y el Señor me sostiene porque Él conoce mi corazón. Y porque yo me arrepiento, así como tú te arrepientes de tus pecados, de tus faltas. Él nos sostiene por amor. Pero lo que tenemos que saber, hermanos, es que no somos perfectos. La persona que tienes a tu lado no es perfecta. Todos somos pecadores. Muchas veces comenzamos a mirar al hombre y nos decepcionamos. Por eso esta palabra se llama, no mires al hombre, mira a Cristo. ¿Qué dice la palabra respecto a mirar ejemplos terrenales? Yo quería leer Jeremías 17:5, pero en la versión de la Biblia de las Américas. Y dice, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Clarísimo, hermanos. Quitamos la confianza en Dios y comenzamos a ver a los hombres. ¿Y en qué se basa esa fortaleza de esos hombres? En su experiencia, en su propia prudencia. Su fundamento es carne, no es espíritu.
En el Salmo 118, versículo 8 y 9 dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Y acá yo pensaba con mis hijos y el ejemplo que yo puedo ser para ellos. Sí, yo puedo ser un ejemplo, pero ellos también tienen que saber que yo soy un pecador, que yo me equivoco y verme poner de rodillas y pedir perdón. Porque siempre, siempre, hermanos, ustedes, sus hijos y sus familiares tienen que tener la vista puesta en Cristo. Entonces la palabra nos dice que si nosotros ponemos la vista y nuestra confianza y nuestra esperanza en hombres, lo más probable es que estos hombres nos decepcionen. Y en algún punto hasta nos terminemos alejando. Yo siempre me acuerdo de esta frase y siempre la repito, una frase que me dijo la pastora. Y me dijo, los hermanos no tienen que buscar una iglesia perfecta. Tienen que buscar a Cristo que es perfecto. Y eso nunca se lo olviden, hermanos. Nosotros buscamos al único perfecto que es Cristo. Todo lo demás es falible. Es más, iglesia perfecta no existe, seguramente. No mires al hombre, no mires a tu alrededor buscando algo, buscando excusas, sino siempre mira a Cristo. Y la palabra nos muestra una enseñanza muy hermosa respecto justamente a mirar a Cristo. Y la vamos a analizar paso a paso el día de hoy. Y para ponernos en contexto, Jesús había hecho un milagro enorme. Había tomado 5 panes y 2 peces y los había multiplicado. Y les había dado de comer a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y ese era el contexto del comienzo de esta historia. Y yo me ponía a pensar, oye, parecido al contexto que podemos vivir acá en la congregación. Igual a nosotros. Nosotros hemos visto muchos milagros en tu vida, en mi vida, en la vida de tu esposo, de tu esposa, de tu hijo, de tus familiares, de tu hermano en la congregación, a tu alrededor en general. Y sabemos de lo que es capaz de hacer Dios de acuerdo a nuestras experiencias vividas. Tuvimos un compartir de parejas y la gente hablaba de la oración respondida y cómo el Señor había respondido rápidamente sus oraciones. Y esos son milagros. Entonces, esta historia que vamos a analizar tiene un contexto muy parecido a lo que nosotros vivimos adentro de nuestra congregación. La historia comienza en Mateo 14:22. Dice, y enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entretanto que él despedía a la multitud. Los discípulos habían hecho lo que Jesús le había pedido, meterse a la barca y cruzar a la otra ribera, cruzar a la otra orilla. O sea que estaban haciendo la voluntad de Dios. En el versículo 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. O sea que Jesús despidió a los discípulos, se quedó con la multitud, se despidió de ellos y se fue al monte a buscar a Dios. ¿A dónde tenía la vista Jesús? La tenía puesta en Dios. Jesús subió al monte a orar, a hablar con el Padre. Jesús buscaba al Padre. Y esto nuevamente es un ejemplo para nosotros. Jesús se hizo hombre, pero era perfecto. Pero igual aún Él buscaba al Padre, tenía la vista en el Padre.
así como nosotros debemos buscarlo. Debemos pasar tiempo con Él. La palabra dice que el día se convirtió en noche, porque dice cuando llegó la noche. La historia continúa en el versículo 24 y dice, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. O sea que Jesús, que todo lo sabe y todo lo sabía en ese momento, les había dicho, oye, súbanse en la barca y vayan a la otra orilla. Jesús sabía que iban a tener el viento contrario. Y los discípulos siguieron ese camino porque ellos podrían haber dicho, oye, es muy difícil ir con el viento en contra. Mejor naveguemos a favor del viento. Y seguramente hubiesen acabado en otro lugar, pero no lo hicieron. Por obediencia. Ahora la pregunta es, ¿puede ser la voluntad de Dios estar en una tormenta? ¿Puede ser que Dios quiera que tú o que yo pasemos una tormenta? ¿La voluntad de Dios puede incluir una tormenta? Sí, hermanos. La respuesta es sí. Y hermanos, es mejor permanecer en la tormenta y en su voluntad que hacer lo más fácil para nosotros. Como los discípulos. Si ellos cambiaban el rumbo, iban a acabar en otro destino. La tormenta no es razón para cambiar de dirección. El hecho es que Jesús no estaba en ese momento físicamente con ellos, pero Jesús conocía su situación. Jesús sabía de esta tormenta y ahí los mandó, como a veces nos pasa a nosotros. Y hermano, si tú estás pasando en tu vida ahora un momento difícil, si tú estás atravesando una tormenta, si tú estás aquejado de alguna situación, estás triste, estás desanimado por las circunstancias que estás viviendo, aférrate a Cristo, búscalo, fija tu mirada en Él, no te apoyes en hombres, apóyate en Él, que Dios te va a rescatar. La historia continúa en el verso 25 y 26. Dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos viendo andando sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Se dice que la cuarta vigilia es entre las 3 y las 6 de la mañana, prácticamente de noche. El mar estaba movido, azotado por olas, era de noche, y ven a alguien caminando sobre el mar. ¿Qué dicen ustedes? ¿No se asustarían? Y ellos, entendiblemente, se asustaron. Cristo los asustó. Su llegada les causó temor. Y a veces, aquello que nos causa más temor en nuestras tormentas, a veces constituye un vehículo de su venida, un vehículo de su solución. Yo quería leer un versículo que está en 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Y esto es hermoso, hermanos, porque por más que tú estés pasando esa tormenta, esa situación difícil, Dios tiene una salida para ti.
Y Dios sabe hasta dónde tú puedes resistir. Pero tienes que pasarla en obediencia de la mano de Él. En esta historia, en el versículo 27 continúa y dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Qué hermoso, hermanos. En esta vida que pasamos muchas situaciones de miedo, de incertidumbre, de tormentas, Jesús nos dice dos cosas esta mañana. Tened ánimo y no temas. Y Él sabe que el temor y el desánimo están directamente relacionados. Jesús lo sabe. Y eso es lo que te dice esta mañana. Esa situación que tú estás viviendo, esa circunstancia que tú estás viviendo, Él la sabe. Y Él te dice, no temas, ten ánimo. ¿Cuántas veces nos dice eso en la palabra? Yo quería citar dos versículos que son muy conocidos, que está en Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué hermoso, qué promesa, hermanos. Nunca perdámosla de vista, por más difícil que pueda parecer la situación. En Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Qué hombre en esta tierra te puede decir eso? ¿Quién va a estar siempre contigo? ¿Quién nunca te va a fallar? Jesús sabe que tú vas a temer, que tú vas a desanimarte, que vas a querer desmayar, pero Él nos va a sustentar. Él nos va a ayudar. Y para acabar esta historia, Pedro le contesta al Señor, y yo creo que de alguna manera todos tenemos algo de Pedro, ¿no? En el versículo 18 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y esto me parecía súper familiar, ¿no? A veces el Señor muchas veces nos dice algo y nosotros le pedimos una prueba. Señor, ¿estás seguro que quieres que yo vaya por allá? ¿Por qué no me das una prueba? ¿Por qué no me muestras una palabra? Para estar súper seguro de que esa es tu voluntad. Yo lo he comentado, y en mi casa a veces pasa eso, que muchos hermanos tienen pues la práctica de decir, Señor, háblame por favor. Y abren la Biblia y leen el primer versículo que encuentran. Y buscan una y otra vez que el Señor ratifique su voluntad. ¿Y qué contestó Jesús ante ese pedido? En el versículo 29 le dijo, y él dijo, ven, y desciende Pedro de la barca, anda sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Ustedes creen que si la petición de Pedro hubiese sido mala o si hubiese sido ofensiva, la respuesta de Cristo hubiese sido diferente? Cristo quería enseñarnos algo. Cristo quería dejarnos esta historia para que nosotros la tengamos siempre presente. Cristo ya sabía lo que pasaría.
En el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Qué hizo Pedro? Comenzó a ver las circunstancias, comenzó a ver el viento, comenzó a ver a su alrededor y quitó la mirada de Cristo. Y a veces pasa eso con nosotros, hermanos. Vemos la circunstancia, vemos lo que pasa aquí, opinamos así, asá, o comenzamos a ver a personas y quitamos la mirada de Cristo. ¿Y qué pasó cuando Pedro quitó la mirada de Cristo? Se comenzó a hundir. Y eso pasa muchas veces cuando quitamos la mirada de Cristo. Entramos en un debacle y nos comenzamos a hundir en nuestra propia situación. Y todo lo vemos mal, y todo lo criticamos, y todo lo queremos diferente. Lo único que Pedro hizo bien en este versículo es decir, Señor, sálvame. Cuando ya se vio en esa situación que se estaba hundiendo y que naturalmente él no podía solucionarlo, volteó donde Cristo y dijo, Señor, sálvame. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No poner nuestra mirada en hombres ni en circunstancias, sino en Jesús. La historia continúa en el versículo 31 y 32 y dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Así como Cristo sujetó a Pedro, así Cristo nos va a sujetar y nos va a ayudar en los momentos de tormenta. En los momentos cuando tú te estés hundiendo, Dios te va a ayudar. Pero tienes que pedirle, Dios, sálvame por favor. Y en estas situaciones, hermano, porque puede ser que tú estés pasando una tormenta ahorita, pero puede ser que tú salgas de una tormenta y que el Señor ya te extendió su mano y te sacó y estás en aguas calmas. ¿Qué tienes que hacer? Y lo dice en el versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Adorarle, reconocer que Él es el único perfecto, el Cordero sin mancha y sin pecado. En Él es en quien tenemos que confiar. Y por eso tenemos que agradecerle, tenemos que tener un corazón agradecido, que Dios nos ha sacado muchas veces de tormentas en nuestras vidas. Esta mañana, hermanos, Dios nos dice que Él es el único perfecto, sin pecado. Él es en quien tenemos que poner nuestra mirada. Si queremos tener un modelo a seguir, este tiene que ser Cristo. Que Dios los bendiga, hermanos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, poderle tocar.
quiero ver a Cristo. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha salvado. El Rey de Gloria me ha salvado. El Rey de Gloria me ha salvado. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. No vuelvo atrás.